Pues nada, vamos a empezar. Hola Walter, qué bien, me alegro de verte. Gracias a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio de la profecía. Y bueno, este es el estudio número 9. Y en los primeros 8 estudios, lo que hemos visto ha sido los falsos profetas, lo que era la falsa profecía. Luego vimos cuál era la definición de un profeta bíblico y que es un mensajero de Dios, un profeta da profecía, sí, pero un profeta lo que es un portavoz. Él da lo que Dios le dice, lo que Dios le da, ¿no? Entonces a veces es profecía en el sentido profético de algo en el futuro y a veces no. Luego estuvimos 3 veces viendo los ataques contra la profecía, ataques filosóficos, digamos, o sí, de los ateos, de los escépticos y eso. Y luego estuvimos viendo que la profecía es un fenómeno sobrenatural, no se puede explicar ni encaja perfectamente en una lógica humana. Porque, bueno, incluso los profetas muchas veces no entendían lo que estaban dando. No entendían el cumplimiento y tal. Luego tuvimos un estudio sobre la fe y el uso de la razón. Y bueno, pues estuvimos viendo que Dios no pide de nosotros un salto al vacío. Vamos a creerlo porque sí, me lanzo del piso 27 y a ver qué pasa. No, la fe que tenemos es una fe razonada, es una fe lógica, es una fe racional. Y luego, la última vez, estuvimos viendo lo que he puesto como título, la palabra profética más segura. Y, hola Elizabeth. Y ahí en este caso fuimos al libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro es un libro, una epístola escrita por Pedro justo antes de morir. Y uno de los temas fundamentales es el de los profetas falsos o maestros falsos. Pero a la vez, con ese énfasis que tiene, a la vez enseña muchas cosas acerca de la Biblia, acerca de la profecía y bueno, hay tremendas enseñanzas. Entonces, la semana anterior, fue hace 2 semanas que hicimos el último estudio, estábamos en el capítulo 1 y os acordáis, si estuvisteis entonces, que había una ilustración que usó Pedro, que a mí siempre me ha encantado, me ha parecido fascinante esta ilustración que usa Pedro para referirse a la palabra profética que él dice es más segura que ¿qué? Bueno, es más segura que la experiencia misma que él tuvo en el monte de la transfiguración. Eso lo vimos todo la última vez. Estuvimos, creo que en Marcos capítulo 9, cuando vieron al Señor transfigurado en blanco y brillante. Y luego, escribiendo muchos años más tarde esta epístola, Pedro dice, eso fue tremendo, lo vimos los 3 y era una experiencia impactante, inolvidable, increíble casi. Pero, dice, nuestra fe realmente no se basa en experiencias nuestras, ni siquiera para mí, sino que la palabra de Dios, la profecía, la prueba profética, es más poderosa, es más fuerte. Entonces, creo recordar que usé la ilustración de entrar en un pabellón a oscuras, completamente negro, no ves nada, ¿no? Y cuando entras, que no ves, estás buscando un gato negro en un pozo de petróleo, no se ve nada. Pero tú enciendes aquí dice antorcha, pero podría ser una vela, podría ser
pues tu móvil, enciendes tu móvil y pones el modo linterna, ¿no? Y con esa poquita luz que tienes, tú puedes empezar a ver cosas en el almacén, ves estanterías y ves unos coches viejos y ves como una especie de oficina y bueno, empiezas a distinguir algunas cosas, en la poca luz que tienes, ¿no? Y de pronto alguien encuentra el interruptor de las luces de la nave y ¡tum!, le da al interruptor y bueno, se baña todo lo que hay en ese gran pabellón, queda completamente visible por las luces potentes que hay en el techo. Y ves que, bueno, esto es un lugar mecánico de restauración de coches antiguos, y ves coches antiguos muy bonitos y lugares para pintar, pintura, libros, oficinas, estanterías, herramientas. Claro, se ha puesto toda la luz y se ve bien. Pero al entrar, que no veías nada, pusiste una linterna o una vela y pudiste ver algunas cosas. Viste un coche viejo ahí, o un coche modelo antiguo, o viste, pues eso es una mesa con un ordenador. No lo veías muy bien, pero se veía, se podía distinguir un poquito, ¿no? Y esa ilustración para mí es preciosa para la profecía. Y cuando digo profecía, hoy mismo en la iglesia hemos hablado del don de la profecía y hemos visto que hemos empezado a ver que hay dos sentidos. Hay un sentido amplio de profecía, que es el de predicar la palabra, y luego está ese sentido más específico que usamos cuando queremos decir la profecía que profetiza y predice lo que va a venir en el futuro, que es lo que estamos viendo en este estudio. Cuando decimos la prueba profética, estamos hablando de esa prueba que demuestra que el Dios infinito y el Dios eterno sabe perfectamente el futuro, porque lo predice, y todo lo que dice a través de sus profetas se cumple perfectamente. Y es una prueba de Dios, es una prueba de su omnipotencia, es una prueba de su omnisciencia, es una prueba de su existencia al final. Entonces, esta prueba profética. Entonces, cuando pensamos en esa ilustración, el versículo 19 dice, aquí terminamos la última vez, dice, hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, el pabellón, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cuando me levanto a veces por la mañana, muy temprano, para ir al aseo o algo así, ¿no? A las 5 o 6 de la mañana, a veces entro y voy siempre a la cocina para tomar un poquito de zumo. Y a veces, cuando miro por la ventana, ahí en la cocina, puedo ver el perfil del monte que tenemos enfrente. Aquí en Cegama, el que tenemos al otro lado del río, y se puede ver el perfil. ¿Por qué? Porque no está amaneciendo, pero va a empezar a amanecer, y se empieza a ver un poquito de luz, y se ve la forma del monte que tenemos, y según cuando me despierte, si me despierto un poco más tarde, pues ya me doy cuenta, oye, pues está amaneciendo, no veo el sol. De hecho, el sol literalmente tardará 3 horas en entrar la luz por este cristal, o sea, la luz directa del sol, porque entre que amanece, empieza y pasa el sol por encima del monte nuestro, te digo que pasan más o menos unas 3 horas. Pero Pablo nos está hablando de la profecía y es como una antorcha que está alumbrando y empezando a dar luz para que podamos ver las cosas. ¿Qué privilegio tenemos los creyentes
de tener la profecía bíblica. Es un regalo de Dios. Es un don que Dios nos da, que nos habla del futuro, no exclusivamente del futuro, pero muchas veces sí, y nos dice lo que va a pasar. Y no tenemos que estar absolutamente temblando por temor a que no sabemos si nos va a pegar un asteroide y va a destruir la Tierra. No va a pasar. Seguro. No tengo ninguna duda. No va a explotar la Tierra o cualquier otra locura. No van a invadir los marcianos y destruirnos. No. ¿Por qué? Por la profecía. Porque sabemos lo que viene. Ahora sí, no lo sabemos como si el día estuviese completamente esclarecido. Eso queda por venir hasta que el día esclarezca. Llegará un día cuando Dios da al interruptor y veremos todo y entenderemos todo. Porque llegará el momento de la venida del Señor Jesucristo y entonces sí que podremos ver y podremos entender todas las profecías. Entonces, las profecías del Antiguo Testamento y también del Nuevo, las profecías permiten ver algo de lo que está delante, pero no todo. Y esto, os voy a poner una ilustración que para mí es muy clara, es muy buena, es un ejemplo más bien, más que una ilustración es un ejemplo. Pensad en la venida de Jesús. Se profetizó, ¿verdad? De la venida del Señor, ¿verdad que sí? Había profecías. De hecho, podíamos estar semanas y semanas y semanas estudiando las profecías acerca del Mesías. Por ejemplo, había profecías hablando de un cordero que iba a venir, un cordero perfecto. Había profecías que hablaban de Belén, de que iba a salir el Mesías de un pueblecito que se llama Belén. Había profecías que hablaban de un Salvador que venía, pero de un victorioso Mesías, pero era humilde. Habían profecías que hablaban de que le iban a perforar los pies y las manos. Cosas extrañas para ellos. Había profecías que hablaban de su ministerio alrededor de Galilea. Había profecías que hablaban sobre la muerte del Mesías de Dios, del ungido. Y todas estas profecías, y muchas más, que iban a nacer de una virgen. Un montón de profecías eran como pequeñas antorchas que alumbraban hacia el futuro. Los profetas, Daniel, Isaías, Zacarías, y el pueblo de Dios, Israel, tenía estas linternas apuntando hacia el futuro, dando información acerca del Mesías venidero. Pero, ¿cuántas personas estaban esperando al Mesías cuando Jesús nació en Belén? Sabemos de Simeón, ¿verdad? Sabemos de Ana. Habrían algunas personas más, seguramente, pero la gran mayoría no. ¿Por qué? Bueno, pues entre incredulidad y quizás muchos factores, desde luego que las profecías no lo dejaban todo atado, digámoslo así, ¿verdad? No estaba todo atado en cuanto a entender lo que iba a pasar, ¿no? Claro, se dice en inglés, se dice que cuando miras atrás ves 20/20, o sea, ves perfectamente bien lo que ha pasado, pero cuando estás en medio de la prueba, estás en medio del asunto, no sabes lo que está sucediendo, estás confundido. Pero miras atrás y te enteras de lo que ha pasado. Bueno, mirando atrás ahora al Nuevo Testamento y a la vida de Cristo en los Evangelios, decimos, pero si estaba... Mira todas las profecías del Antiguo Testamento, qué claro lo dejaban. No lo dejaban claro. ¿Por qué? Porque la profecía es como una antorcha
que alumbra, pero deja muchos huecos. Y ojo, la profecía es igual para nosotros que miramos hacia la segunda venida de Cristo. Tenemos mucha información en Daniel, Zacarías, en Isaías, en Apocalipsis. Las palabras de Jesús también, él también tiene enseñanzas sobre ello, y Pablo y tal, pero, ¿sabes qué? Hay muchas incógnitas acerca de cómo va a suceder todo eso en la llegada, cuando llega el Señor por segunda vez. ¿Por qué? Porque la profecía es así. Pero la profecía, cada detalle, cada pequeñísimo detalle de la profecía se cumple y se tiene que cumplir. Si Dios es Dios, si Dios es la verdad y no falla, ni un solo acento, por decirlo de alguna manera, puede fallar. ¿Por qué? Porque es la palabra pura y absolutamente perfecta de Dios. Entonces, así es la profecía. Ahora, vamos a seguir, que no hemos llegado al primer versículo, y no quiero alargar esto más de 30 minutos. Versículo 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, cuando lees ese primer versículo 20, entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, no sé de vosotros, pero yo creo, a mí, cuando lo miro superficialmente, me parece decir que yo no puedo interpretar las profecías personalmente o de una forma privada. Pero no quiere decir eso en absoluto. No quiere decir, no tiene nada que ver con cómo yo interpreto las profecías. No, tiene que ver con el profeta que daba la profecía, que no era de su propia interpretación, no eran cosas que él inventaba. ¿Os acordáis en el versículo 16 que decía: porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas? Eso está en el versículo 16 de 1 de Pedro 1. Inventos, como en tiempo de Jeremías habían profetas falsos que hacían cosas raras para decirle al rey que iba a ganar la batalla. Y Jeremías le dijo: eso es falso, eso se lo ha inventado. Eso no va a ser así, porque el rey va a morir o Jerusalén va a ser tomada. Y sí, entonces los falsos profetas se inventan cosas. Y este versículo lo que nos dice es que las profecías bíblicas no son inventos de Isaías, de Elías, de quien fuese. Son palabras dadas a los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Bien? Entonces, en este versículo nos da un tremendo versículo, una tremenda verdad acerca de la inspiración de la Biblia. Pero está en el contexto de la profecía. Bien, entonces, vamos a ver. Lo que entonces terminamos este versículo recordando lo que dijimos en una clase anterior. La profecía no es de origen humano, ni entra en la lógica humana. Es un fenómeno, más bien es un milagro. Es un milagro espiritual, sobrenatural, en que los hombres de Dios escribían las palabras de Dios, o la palabra de Dios. ¡Qué maravilla! Y es esto en lo que confiamos, es lo que nos da la vida, es lo que nos indica, y es también lo que nos alumbra para el futuro, para saber en parte, lo que va a venir. Bien, entonces, estamos en la epístola
en la segunda epístola de Pedro. Tiene ¿cuántos capítulos? ¿Sabéis cuántos capítulos? Por cierto, esto es gazpacho. Está muy rico. La epístola de Pedro tiene 3 capítulos. Está dividido en 3 capítulos. Hemos visto parte del primer capítulo. El segundo capítulo, bien, se centra enteramente en un tema. Y además, si tenéis la Biblia, y la mayoría de las Biblias tienen los mismos títulos, no sé si podéis ver ahí, en el título del capítulo 2, en mi Biblia, y quizás en la tuya, pone falsos profetas y falsos maestros. Falsos profetas y falsos maestros. Tiene 22 versículos y no vamos a leerlos porque no es para este tema. Pero sí que lo voy a resumir. Voy a resumir el capítulo en 4 secciones, ¿bien? Antes de hacer unos comentarios finales en el capítulo 3. En el capítulo 2, del versículo 1 al 3, nos dice que como hubo antes falsos profetas, recuerda, Pedro, escribiendo en el primer siglo, dice, antes, en el Antiguo Testamento hubo falsos profetas, siempre, acompañando no, oponiéndose a los profetas de verdad, de los profetas de Dios. Como hubo antes falsos profetas, dijo Pedro, va a haber falsos profetas en el futuro, ¿vale? Igual como hubo antes, va a haber. Y además, ¿cuál es la motivación de un falso profeta? ¿Por qué existe? Por avaricia. Tienen siempre motivos personales, ganancia personal por decir sus mentiras. Porque son mentiras. No hay autoridad detrás de ellos. Son mentiras. Y él explica eso en versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Vale? Pedro está avisando a los hermanos de que van a venir estos falsos profetas. Versículo 4 al 10, la segunda parte, su condenación final es segura de estos falsos profetas. Recuerda que hablamos de un día del gran falso profeta del Apocalipsis. Bueno, pues hay un montón de pequeños falsos profetas a lo largo de todos los siglos. Hoy mismo hay y habrán hasta el final. Su final es segura, y entonces él da algunas ilustraciones o algunos ejemplos. Habla de los días de Noé, la destrucción de la tierra en días de Noé. Luego habla también de Sodoma y Gomorra, la destrucción absoluta de Sodoma y Gomorra, y dice, ese es el mismo fin que van a tener los falsos profetas que mienten. Pienso en, ¿cómo se llama? Jambres y no me acuerdo. Da los nombres de 2 de los profetas de Faraón en Egipto, que se oponían a Moisés y Aarón, y hacían predicciones y hacían milagros y cosas así. Falsos profetas. Y entonces aquí Pedro dice que su condenación final es segura. Luego en la tercera parte, que es del versículo 10 al 17, os recomiendo leer este capítulo en el contexto en que estamos hablando, leerlo porque es interesante. Habla de su absoluta depravación. Son moralmente horribles. Dice en un sitio, los ojos llenos de adulterio, fornicación. Mira alrededor de nosotros hoy en día y mira los falsos profetas, que muchos han salido en la tele y en internet y tal, predicando un evangelio falso. Y muchísimas veces, casi todas las veces, al final sale que entre sus millones y las mujeres y la prostitución y la droga ¿y qué dice? Y dices al final, pues exactamente lo que dijo Pedro. Y es verdad, es absolutamente verdad. Pedro lo tenía clavado.
Y hablaba de nuestros días. Falsos profetas, falsos maestros, viviendo con ojos llenos de adulterio. Su camino es el camino de Balaam, de absoluta destrucción. El camino de Balaam era de fornicación entre los judíos y los pueblos de alrededor. Y la más densa oscuridad está reservada para ellos. Dios no tiene mucha paciencia con los falsos profetas. La profecía es algo sagrado, es algo santo, es algo puro, es algo limpio, es algo bonito, es algo bueno de Dios. Y el falso profeta, la falsa profecía, es una profanación, da asco a Dios, porque es mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Sí, el enemigo de Dios. Y finalmente en el capítulo, estoy resumiendo ese capítulo 2, tenemos la falsa promesa que dan ellos de libertad. Versículo 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. La falsa doctrina, los falsos profetas prometen mucha libertad, pero son ellos, como tantísimas veces son esclavos de su dinero, de su fama, de su desastre. Y su fin es destrucción absoluta. Vale, ese es el capítulo 2. Hemos visto parte del capítulo 1 con lo de la antorcha, con lo de la prueba profética, la prueba más segura que decía Pedro. Luego, en el capítulo 2, hemos hecho un repaso rápido de los falsos profetas y luego llegamos y vamos a arrancar en el capítulo 3 y terminar ahí porque se nos va el tiempo. Mira el versículo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, segunda epístola, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria, para que recordéis, ¿qué? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, las profecías del Antiguo Testamento y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Las dos eras de profecía, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles del tiempo del Señor Jesucristo, son la fuente, el origen, el único origen de la profecía correcta. Y entonces, voy a terminar con el versículo 3, porque ya creo que vamos casi 30 minutos. Bien, mira lo que dice el versículo 3. Sabiendo primero esto, o sea, esto es importante, vamos a recordarlo siempre primero. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, ojo, esto ya es profecía. Él está hablando de la profecía y está profetizando. Qué curioso, ¿verdad? Pedro nos está enseñando acerca de la profecía al mismo tiempo que nos está dando una profecía. Porque hoy vivimos 2000 años más tarde, y mira lo que dice. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán, ahí está la promesa, la profecía, la predicción, vendrán ¿qué? Burladores, andando según sus propias concupiscencias, con sus propios motivos personales, burlándose ¿de qué? Lo vamos a ver en la siguiente sesión. ¿De qué se burlará la gente en los postreros días? De algo que estamos estudiando. Está muy bien, está muy bueno, muy interesante lo que nos va a decir Pedro. Dios mediante, la siguiente vez continuaremos. Me viene a la mente con esa palabra,
burladores, me viene a la mente Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, burladores, se ha sentado. Bueno, ¿cómo podemos evitar ser engañados por burladores? Asentarnos bien en la palabra de Dios, conocerla bien, y poderlos identificar. Por eso está el capítulo 2. Se puede identificar muy bien a los burladores y los escarnecedores y los falsos profetas. Pero bueno, nos queda por delante unos versículos muy interesantes aquí en el capítulo 3. En la siguiente lección, Dios mediante, estoy haciendo cada dos semanas. Así que hasta la próxima. Gracias por acompañarme. Veo a varios de mi iglesia y algunos de Elche y algunos de otros también igual. Así que tengáis muy buena noche. Gracias a vosotros. Y por supuesto, gracias a Dios al final, ¿no? Porque Él es el que nos da todo lo que tenemos y lo que tenemos que entender y comprender nos lo pone en su palabra. Vamos a orar y así terminamos y buenas noches, ¿vale? Gracias, Señor, por tu palabra, por la preciosa maravilla y milagro que es la profecía, esa prueba profética. Ayúdanos, Señor, a amarte de todo corazón. Ayúdanos a creer tu palabra, obedecerla, honrarla y vivir como luz en esta semana que tenemos por delante. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que Dios os bendiga mucho, que tengáis muy buena noche. Agur.